¿Por qué muchas personas empiezan a notar pérdida capilar después de migrar? Quédate que te lo vamos a contar todo en este episodio. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerlo. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tienes solución. Damos la bienvenida a Renacer Podcast Salud Capilar con Luis Giraldo. Estamos en el episodio número 12. Así que qué bueno, una semanita más por acá. Vamos avanzando, resolviendo precisamente esas dudas comunes y aportando precisamente valor, que es uno de los propósitos de este podcast. Claro, y vamos con un tema súper interesante que tenemos bastante audiencia que son migrantes, así como nosotros que llegamos, en este caso, a España, a Barcelona, a este país. Y justamente la migración, ¿no? Se habla sobre este tema como un factor muy importante en cuanto al impacto que puede generar tanto en la salud física como en la salud mental, ¿no? En general. Y justamente es por ese cambio también de cultura, de entorno, ambiente. ¿Qué opinas con relación a esto? No, es desde el abordaje, digamos, integral. Cuando hablamos de pérdida capilar, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes factores que influyen en esa pérdida capilar y esa persona migrante, como lo somos nosotros, somos quienes en algún momento hemos llegado también como tú a hacer una nueva vida a un país totalmente distinto, no solamente distinto por digamos, su posición geográfica, sino por su cultura, sus condiciones, sistemas de salud, alimentación, estrés que nos genera precisamente esos primeros meses o incluso años de adaptación. Y es que cada migrante tiene una condición, cada migrante tiene unas necesidades y es precisamente eh, la pérdida capilar afecta a unos más que a otros, Claro. precisamente no solamente por esa predisposición, sino por las condiciones netamente de cada persona. ¿Qué factores en tu experiencia influyen mucho más? ¿El estrés emocional o los cambios físicos? Desde mi punto de vista, el estrés emocional, esto tiene una repercusión muy alta y es algo que seguramente cuando se hace un tratamiento de recuperación capilar, no todo mundo lo tiene en cuenta. Quien está perdiendo ese cabello es esa persona que tiene esa familia lejos, tiene hijos, tiene padres, tiene abuelos en condiciones vulnerables, empieza a somatizar de acuerdo a esa condición reprimida de estrés, ansiedad, problemas de salud también relacionados. Entonces, desde mi punto de vista, va muy directamente relacionado con ese factor de estrés, ese factor interno. Claro, también hablábamos hace un momento antes de empezar a grabar como el agua puede influir en esto, ¿no? Como la calidad del agua en ciertos países, en este caso hablamos de Barcelona. ¿Qué tal impacta eso de forma positiva o negativa en nuestro cabello? Es una de las cosas que nos han vendido precisamente para poder justificar una condición, Claro. pero no necesariamente la calidad del agua es un factor que, digamos, nos haga aún más predispuestos. Es decir, dentro de los factores que pueden ser 7, 8, la calidad del agua puede marcar un porcentaje entre un 5 y un 10% dentro de esa repercusión negativa, hablando de salud capilar. Pero existen muchos otros factores, como precisamente el estrés, que puede marcar un porcentaje de un 80 o un 90% en relación a esa repercusión directa a nivel capilar. Y al ser estrés, si una persona llega acá, está súper agobiada, incertidumbre, etcétera, ¿no? Emocionalmente no está bien, ¿eso es un problema temporal o puede convertirse en algo permanente? Lo que pasa es que todos tenemos una predisposición en el tiempo a perder cabello de forma paulatina. Hay quien tiene seguramente una repercusión mayor. ¿Por qué? Por un factor genético que cuando se estresa ese metabolismo sale a flote, y hay personas que seguramente cuando logran adaptarse y cuando logran estar en una condición, hablando del migrante, en una condición, digamos, donde tiene todo controlado, tiene su familia, puede ir a Colombia, puede hacer ciertas cosas, puede ser temporal, ¿sí? Esa pérdida capilar se puede estabilizar
Hay otras personas que no. Por el contrario, esa patología, como lo puede ser una alopecia androgénica, se activó y se enlaza con esa predisposición genética y se mantiene en el tiempo esa pérdida capilar progresiva a tal punto que avanzan en esas alopecias moderadas, severas, incluso llegando a un injerto capilar como tal. Claro, ya es como que se dejan coger ventaja, entre comillas. Sí, hace parte de precisamente esa conciencia que no está tan elevada porque seguramente no estamos tan pendientes cuando tenemos otros factores o otras condiciones que estabilizar, como la propia vida en Claro. este país, hablando de España. Claro, y justamente acá tengo tres errores que cometen las personas justo cuando empiezan a este proceso, ¿no?, de migración. Una es ignorar, otra es automedicarse y otra es normalizar. Dentro de las tres, seguramente yo pongo como primer error es la automedicación. Claro. Nosotros somos muy olímpicos, Sí. utilizando no solamente remedios caseros, sino también automedicándonos. Lo hablamos seguramente en otro episodio. El minoxidil es quien te lo puede, digamos, recomendar cualquiera, un Cualquier amigo, un persona, sí. familiar, un vecino, Lo que me de funcionó. forma deliberada. Y es precisamente ese tipo de acciones que generan incluso una repercusión mayor, hablando de pérdida capilar. Y también uno de los errores es entrar a normalizar que la pérdida capilar ya se estabilizará. Y es cuando vemos esos signos marcados de alopecia, cuando apenas queremos consultar o solicitar información. Tener en cuenta que nuestro organismo, nuestro metabolismo, nosotros mismos, estamos en ese proceso de adaptación y no es solamente ese estrés que nos genera la adaptación, sino que tenemos que tener en cuenta que también hay cambios en la alimentación, hay cambios en el comportamiento, porque no sabemos cómo actuar frente a según qué condición. Hasta la misma sociedad, cuando vas a la tienda no sabes cómo comunicarte. Bueno, son muchas cosas que seguramente interfieren en esa salud capilar y que en algún momento ignoramos o normalizamos. Claro, y sabes, eso no tiene nada que ver con la migración, pero me llegó a la cabeza que lo estábamos comentando antes, y es sobre dormir con un gorrito, ¿no? Que lo Ok, habíamos hablado, sí, sí. como que cuando tú duermes así sobre la almohada, como que maltratas bastante el pelo, ¿no? Sí, eso hace parte precisamente de esos Autocuidado, hábitos ¿no? de cuidado. Una de las cosas que mencionábamos y que damos mucho énfasis es que a pesar de no tener esa predisposición, la fibra capilar se tiene que cuidar, como se cuida la Claro. piel, como se cuida el organismo en general. Evitar el agua caliente, productos de uso frecuente, productos químicos, decoloraciones, tintes, queratinas. Al momento de dormir, evitar dormir con el cabello húmedo, idealmente que esté seco, protegido por un gorrito de seda o una funda de esa almohada que sea de seda. ¿Por qué la seda? Te preguntarás tú que estás enfrente. La seda es un material que genera menos fricción que el algodón. El algodón precisamente lo que hace es tirar un poco de esa fibra capilar que está susceptible a caer o que está en proceso de miniaturización, ¿sí? Entonces esos cuidados también hacen parte de ese desconocimiento cuando estamos, o no necesariamente desconocimiento, sino que lo ignoramos porque estamos en otras cosas, estamos superviviendo en un país nuevo que seguramente todos hemos pasado por allí. Claro, y justamente para ese autocuidado hemos preparado una guía totalmente gratuita que la gente puede hacer clic abajo de la descripción del título de YouTube, porque ahí vamos a tener el formulario, y es algo que tú preparaste con muchísimo cariño para que las personas puedan tener esa conciencia, ¿no? Más allá de ver estos episodios, que puedan tener como ese checklist de, mira, estos cuidados te pueden ayudar. Bueno, realmente esta guía la hemos preparado en conjunto, ¿no?, con el Sí, equipo, sí. porque precisamente nos interesa que tú que estás escuchándonos o a través de redes sociales, las personas puedan tener material en relación a la información, que son precisamente esas herramientas que nos brindan la posibilidad de actuar bajo esa conciencia.
porque una persona que no sabe lo que tiene, no sabe cómo actuar y por ende se espera o comete ese tipo de errores que hablábamos antes. Claro, ¿cómo puede actuar una persona que migró hace poco y empieza como a notar esas señales de se me está cayendo más cabello de lo normal, estoy notando ciertos espacios que tienen menos cabello? Bueno, es que ese proceso de migración inicia mucho antes de llegar precisamente a España. Es tener en cuenta precisamente esa planificación para poder llegar y llegar con bases y llegar con esa tranquilidad. Si ya estás aquí, si no ha sido así, es afrontar el proceso, precisamente teniendo en cuenta que tenemos que darle prioridad a ese metabolismo. Intenta alimentarte bien, intenta descargar ese PDF que está muy interesante en relación a herramientas de autocuidado, autogestión del estrés, el uso también de esos productos químicos que están dañinos. Nos brinda también la posibilidad de cuidar esa fibra capilar desde casa, no necesariamente yendo a una visita de valoración. Claro. Entonces, todo parte desde ahí, de esa conciencia que tengamos. Claro, más la parte del autocuidado, pero igualmente para que las personas tengan la información súper clara, ¿en qué momentos, qué señales tiene que tener esa persona para decir, tengo que ir a consultar? Bueno, dentro de esas condiciones, pérdida capilar excesiva, mantenida en el tiempo, porque hay que tener en cuenta que el cabello igual se cae Claro, y hay estaciones del año como primavera y otoño que se cae un poco más. No es que se caiga, el problema no es que se caiga, el problema es que esa caída sea, digamos, abundante y se mantenga en el tiempo. Otro signo es la miniaturización de la hebra capilar, es decir, la hebra capilar más delgada, menos densidad en la línea media, en entradas, en coronilla, e incluso las mujeres al cogerse esa coleta pueden sentir mucho menos volumen. Son signos clásicos de alarma precisamente para poder buscar alternativas de ayuda. claro. Así que estamos encantados de que haya llegado hasta este minuto, porque yo sé que la mayoría de las personas que escuchan contenido largo normalmente no llegan hasta el final. Total. Llegan hasta el final es porque están muy comprometidas con su recuperación capilar en este caso. Si te sirvió, nos ayuda muchísimo que te suscribas al canal, que le des like, que comentes, que le compartas a un amigo, un familiar, un conocido que sepas que le puede servir. Así que Luis, encantadísimo de estar una semanita más por acá. No, encantado yo de estar contigo aquí compartiendo información.